Chale, vamos a empezar. Primer tema a revisar hoy, defectos congénitos, teratogénesis, teratología. El universo de estudio son los propios defectos congénitos. Recordemos que ya tuvimos un seminario relacionado a dismorfología y a estos, y que los defectos congénitos pueden ser clasificados desde diferentes ópticas. La óptica de la funcionalidad de efectos menores, de efectos mayores, hace referencia a si afecta o no vida o función, siendo los mayores los que afectan vida o función y los menores situaciones meramente estéticas. Pero también hay definiciones un poco más que estudian el origen, la causa, ¿sale? Defectos únicos, defectos múltiples, siendo los únicos primarios o secundarios, siendo los múltiples los cinco que vimos: síndrome, secuencia, asociación, espectro, defecto de campo de desarrollo. Y que la prevalencia de estos defectos congénitos, importante causa de mortalidad perinatal, pues dependerá su prevalencia el momento de la gestación que hablemos o el periodo neonatal, tan prevalentes como en el 80% de los abortos de primer trimestre y en población de recién nacida viva a término, 3%. En prematuros sube hasta el 5% de manera prenatal, o más bien neonatal. Bueno, ahora, este diagrama me gusta mucho, si no mal recuerdo, en su grupo en particular ya lo había explicado. Estamos representando la programación intrínseca genómica normal con el cuadrado, en donde vemos que obviamente en el ejemplo del desarrollo normal es lo que sucede. Una programación normal, un periodo embrionario fetal normal y el nacimiento representado en líneas discontinuas vertical con la salud representada en triángulo blanco, en donde vemos que en las situaciones secundarias extrínsecas, la programación cuadrado, 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 estaba bien, pero algo externo llega y daña, como en el caso de la disrupción, agentes infecciosos, isquémicos, y en las deformaciones, situaciones meramente mecánicas, ¿no? Y que en los defectos primarios, pues es la programación la que está alterada. La malformación, una programación intrínseca normal representada por el rombo, y la displasia, una programación anómala intrínseca representada por el círculo. Y en estos escenarios, pues se nace enfermo con el triángulo negro, ¿no? Bueno. Causas. La mitad de las veces no es posible determinar una causa de base a los defectos congénitos. La otra mitad de las veces sí se puede. Y de las causas conocibles, principalmente multifactoriales, que ya vimos el modelo multifactorial, cromosómicos y génicos. ¿Sale? Defectos congénitos más frecuentes: cardiopatías congénitas con una incidencia de uno de cada 100 recién nacidos vivos. Defectos del cierre del tubo neural con una incidencia de uno de cada 700 recién nacidos vivos. Los defectos de extremidades están empatados con el labio paladar hendido al respecto de una incidencia promedio de uno de cada 1000 recién nacidos vivos. ¿Sale? Y luego entonces, entrando ya al tema nuevo, teratología, etimológicamente significa teratos, monstruo, logos, estudio. El estudio o el origen de los monstruos literalmente. Pero tienen que entender que la teratología tiene antecedentes prehispánicos. Estamos hablando de un estudio inicialmente descriptivo, inicialmente desde un pensamiento mágico adivinatorio de miles de años. A la humanidad en diferentes orígenes le ha interesado el hecho de que nazcan niños con alteraciones anatómicas evidentes. Y a lo que quería llegar puntualmente es que el término monstruo, cuando surgió, no era con un carácter peyorativo o despectivo. De hecho, monstruo etimológicamente significa como ser digno de admiración. Los tenía sorprendidos, pues. Y el estudio de las causas de los defectos congénitos, que de bien fuera lo que estudia la teratología, al respecto de una perspectiva científica, pues tiene poco menos de 200 años de estudio. ¿Sale? Ahora, podemos hablar de los factores que participan en los defectos congénitos como factores teratogénicos. Existen factores teratogénicos primarios y factores teratogénicos secundarios. Podemos llamarlos a los primarios intrínsecos, a los secundarios extrínsecos. Los factores teratogénicos primarios intrínsecos son los propios genes, normales o anormales. ¿A qué me refiero?
a alelos normales, alelos de riesgo, que por sí solos no pueden expresar, explicar o proteger un defecto congénito, pero en la sumatoria de un modelo multifactorial ante la exposición de un teratógeno, que ahorita vamos a ver qué es eso, pues que evita la generación del defecto o por el contrario lo favorece, ¿sale? Entonces otra vez. Los factores teratogénicos intrínsecos, estamos hablando de los genes que me protegen contra la acción de los teratógenos o que favorecen su efecto malformativo, ¿sale? Los factores teratogénicos extrínsecos o secundarios son propiamente los teratógenos. Entendiendo por teratógeno cualquier enfermedad materna, agente biológico, sustancia química o fuerza física que puede modificar el desarrollo embrionario y fetal, es decir, que puede provocar defectos congénitos. Otra vez, teratógenos. Cualquier fuerza física, sustancia química, agente infeccioso o enfermedad materna que afecte el desarrollo embrionario y fetal. ¿Sale? Eso es un teratógeno. Ahora, los teratógenos ejercen su efecto en diferentes momentos del desarrollo embrionario y fetal, pero en conjunto, el periodo de mayor susceptibilidad al efecto de los teratógenos tenía que ser obviamente la organogénesis, es decir, el momento del desarrollo embrionario en donde los sistemas se están creando. Estamos hablando de que el efecto teratogénico de estos teratógenos tiene su mayor efecto durante la tercera a octava semana de desarrollo embrionario. Pero, yéndonos más para adelante o entendiendo mejor las consecuencias de la exposición a los teratógenos, en esta gráfica representado con la barra azul, los sistemas con una mayor labilidad en semanas a defectos congénitos, pero esos mismos sistemas con barras amarillas, podemos ver que si no genera alteraciones anatómicas la exposición a un teratógeno, sí puede afectar la función del sistema. Es decir, el sistema nervioso es de los más susceptibles al daño por teratógenos. Al respecto anatómico, de la tercera a la semana 15 y de su funcionalidad durante todo este proceso, desde la organogénesis hasta poco antes de nacer. Mejor ejemplo de esto, las drogas como el alcohol fetal, en donde la principal fisiopatología del alcohol etílico durante la gestación, su exposición provoca que el sistema de neuronas GABAérgicas represoras de la estimulación sináptica sufren un defecto de migración, es decir, las células encargadas de procesos restrictivos de activación sináptica, que son las neuronas GABAérgicas, migran mal, no llegan a donde tienen que llegar por la propia exposición al alcohol etílico. Y entonces no provocará malformaciones evidentes, no, la mayoría de las veces, pero sí provoca discapacidad intelectual. El síndrome de alcohol fetal, una de sus principales características es esto de la discapacidad intelectual, ¿no? Y así con cada sistema. Un periodo de susceptibilidad para provocar defectos y un más amplio periodo de susceptibilidad para provocar defectos del funcionamiento de ese sistema. Ahora, la teratología aplica el conocimiento de la farmacología bajo la misma lógica. Podemos estudiar un teratógeno por sus características fisicoquímicas, su dosis, la duración de la exposición, la susceptibilidad individual, o sea, hace nuevamente los factores teratogénicos intrínsecos y la etapa del desarrollo embrionario y fetal en donde la exposición sucede. ¿Sale? Uy. Ahora, mecanismos a través de los cuales los teratógenos ejercen su efecto malformativo, ¿no? Bueno, todos estos y un teratógeno puede tener varios de ellos. Incluso hay teratógenos como la diabetes mellitus materna, que prácticamente utiliza todas las vías para poder provocar defectos. Los teratógenos pueden provocar mutaciones directas al DNA, pueden provocar muerte celular, pueden inhibir la migración de células, pueden modificar la señalización receptor ligando de las vías, afectar vías metabólicas, afectar el estado nutricional placentario fetal, desnaturalizar membranas celulares y generar radicales libres. A través de esos mecanismos que los teratógenos ejercen su efecto malformativo. ¿Sale? Bueno, ahora. Les traigo un ejemplo de cada uno. Y
Al respecto de de los teratógenos químicos, pues el mejor ejemplo son los fármacos, porque es a lo que más las mujeres embarazadas se exponen durante el embarazo. De hecho, como médicos generales tienen que conocer clasificaciones de riesgo de exposición gestacional a los fármacos que ustedes receten. Ojalá pudiéramos tener una opción para toda la sintomatología que cayese en el grupo A, pero la realidad es que son los menos, específicamente menos de 20 medicamentos que se han evidenciado libres de riesgos de defectos congénitos. Casi todos los que usamos durante el embarazo caen en los grupos B y C. Y aquí, ojo, que existe evidencia. Gracias por hallarme la pantalla, Valeria, muchas gracias. Reprobada en este parcial. Este, no porque se conozca un efecto deleterio, se encuentran completamente contraindicados, importante para la historia. De ahí el criterio médico. Existen escenarios en donde el riesgo teratogénico es menor a ofrecer el medicamento durante el embarazo. Y nuevamente el ejemplo perfecto de esto son eh, los anticonvulsivos. Los anticonvulsivos al respecto de mujeres con epilepsia. ¿Sale? Voy a volver a compartir mi pantalla. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Les decía, una de cada 100 mujeres en edad gestacional tiene epilepsia, ¿sale? Y resulta más riesgo quitar los anticonvulsivos y que la mujer entre en descontrol de su epilepsia, provocando hipoxia materna y por lo tanto fetal, y con ello muerte fetal. Por eso, los antiepilépticos se deben de mantener durante el embarazo. Peor aún, en México, el diagnóstico, seguimiento prenatal suele suceder en promedio después del segundo trimestre, ¿sale? O a la mitad del segundo trimestre, pues. Es decir, si vemos que el periodo de susceptibilidad mayor de casi todos los teratógenos, incluido estos, son la organogénesis, o sea, de la tercera a la octava semana, es muy habitual que para esas fechas la mujer ni siquiera se haya dado cuenta de que estaba embarazada. Entonces, retirar lo posterior a estos eventos no tendría un propósito lógico, ¿sale? Bueno, entonces, les tengo tres gráficas, una, dos, tres, que en esencia son lo mismo. En esta tenemos en el eje de las X la proporción de recién nacidos con defectos congénitos asociados a la exposición de anticomiciales. ¿Sale? Valproato, carbamazepina, fenobarbital, lamotrigina a diferentes concentraciones diarias. La barra verde representa el riesgo basal de tener un defecto congénito que recordarán es del 3%. De la barra hacia la izquierda, protector, de la barra hacia la derecha, incrementa el riesgo. De tal forma que lo que esta imagen, esta gráfica quiere representar es cómo el valproato a una dosis de más de 1500 miligramos día es el mayor teratógeno de este grupo de antiepilépticos, seguido del fenobarbital y de la carbamazepina, y que aparentemente el anticomercial más seguro de usar durante el embarazo resulta la lamotrigina. Exactamente lo mismo, pero una población distinta. Otra vez el riesgo basal en verde y otra vez el mismo hallazgo, valproato y fenobarbital, los más teratogénicos, seguido de la carbamazepina. Y nuevamente los más seguros, la motrigina. Lo mismo, pero invertimos los ejes y aparte son estudios de metaanálisis en europeos, norteamericanos e ingleses. Hallazgos similares. El más teratogénico valproato, fenitoína, carbamazepina, topiramato, fenobarbital. Y los más seguros de usar durante el embarazo, la motrigina levetiracetam. ¿Sale? Y lo mismo, pero con pruebas de significancia estadística, estamos 99.99998% seguros que valproato es teratogénico y estamos de importancia significativa seguros al 95% de que la lamotrigina es el teratógeno de este grupo con menor riesgo que existe, ¿sale? Bueno, ahora pasemos al ejemplo de teratógeno biológico y para eso hablaremos del acrónimo TORCH. TORCH significa toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes y la O es de otros. O sea, los otros 66 agentes biológicos conocidos que provocan defectos congénitos están en la O, ¿vale? El ejemplo que les tengo es Zika congénito.
En el Mundial de 2014, si no mal recuerdo, 2000, fue en Brasil. Los africanos trajeron el Zika para acá y como tenemos el vector viral, más bien el vector animal que son los mosquitos Aedes aegypti y Aedes no me acuerdo qué otra raza, pues que el Zika llegó para quedarse. El Zika siendo un flavivirus es de la misma familia que el dengue y la chikungunya, ¿sale? Entonces, características clínicas de Zika congénito, lisencefalia, paquigiria, calcificaciones cerebrales, alteraciones cerebelosas y todas estas características clínicas sistémicas, microcefalia con una marcada desproporción craneofacial, cutis girata, tono aumentado, epilepsia, irritabilidad, problemas en la deglución, alteraciones oftálmicas, osteomusculares y audiológicas. Ahora, importante para la historia, sí. Una cosa importante a todos los Torch es que casi para todos ellos, el verdadero riesgo de una transmisión vertical y por lo tanto un defecto congénito relacionado a un agente infeccioso Torch resulta en la mujer gestante que por primera vez se enferma de este agente. Es decir, el verdadero riesgo resulta en mujeres jóvenes que nunca han estado expuestos a estos agentes infecciosos. Ejemplos, toxoplasmosis y citomegalovirus. Les puedo contar que en el tercer mundo como el nuestro, el 90% de la población ha sido expuesta a toxoplasmosis o a citomegalovirus antes de cumplir los 10 años de vida y prácticamente el 95% más han sido expuestos antes de los 20 años. O sea, no es el común denominador a todo México, pero si bien sigue siendo un problema de salud el embarazo adolescente, pues cada vez se embarazan más tardíamente, ¿no? Bueno. Entonces, otra vez, el Zika cumple esta regla al respecto de que el problema fuera la primoinfección durante la gestación, siendo el periodo de mayor susceptibilidad el primer trimestre, aunque sí hay reportes de secuelas por Zika congénito en primero, segundo y tercer trimestre de exposición. Este fenotipo facial con esta marcada desproporción craneofacial se describió desde 1940 en algo que acuñaron como secuencia de disrupción cerebral y justo eso fue lo que pasó. El Zika, siendo neurotrópico, replica y destruye las células del neuroblasto en desarrollo y provoca estas características clínicas faciales o craneofaciales. Cutis girata, que literalmente simula, en mi opinión, a la piel de los perros de raza Shar-Pei, con cierre prematuro de las dudas del cráneo simplemente por la propia microencefalia que tienen los pacientes. Calcificaciones cerebrales. ¿Sale? Diagnóstico inmunológico o molecular. Es mejor el molecular. Es decir, demostrar el material genético del agente infeccioso cualquiera que éste se tratase. El problema de las pruebas inmunológicas es que tienen una baja sensibilidad y que aparte no se realizan bien. Las pruebas inmunológicas, lo que mal llamamos pruebas de Torch, son anticuerpos IgG y IgM que se deben de hacer en la madre y en el recién nacido sospechado con esto de infección congénita. ¿Sale? Bueno, pasamos al ejemplo de teratógeno por una enfermedad materna, diabetes mellitus. Ojo aquí, no estoy diciendo que una mujer con diabetes mellitus le pueda transmitir la diabetes mellitus a su descendencia. Tampoco lo estoy descartando. No. Me estoy refiriendo a que el descontrol glicémico durante el embarazo, particularmente en la organogénesis, es decir, primer trimestre, el descontrol glicémico de una mujer con diabetes mellitus pre-gestacional provoca defectos congénitos. La diabetes gestacional, por concepto, tiene que aparecer las alteraciones glicémicas después de la semana 20 de gestación. Por lo tanto, ya no es organogénesis, por lo tanto, la diabetes gestacional no provoca defectos congénitos. Provocará otros problemas de salud, pero malformaciones no, ¿sale? Y resulta más sencillo mencionar los defectos congénitos, todos, los que no se asocian a diabetes mellitus, porque en realidad casi que cualquier sistema, casi que cualquier malformación es asociable a diabetes mellitus como teratógeno. La
hiperglicemia es altamente teratogénica. Obviamente que en rangos, obviamente que en etapas de exposición, pero incrementa el riesgo de defectos comunes algún par de veces, decenas de veces, y incrementa la incidencia de defectos muy raros cientos de veces. Para que se den una idea, bajo un pensamiento matemático, esto de la regresión causal clínicamente se manifiesta con sirenomelia, agenesia de sacro y agenesia genital externa, ¿sale? Y tiene una incidencia en la población general de uno de cada 250.000 recién nacidos vivos. Es una enfermedad rara. Pero una de cada 1.000 personas, una de cada 1.000 bebés de madres con diabetes nacen con esto de la reacción causal. Significa que el riesgo basal aumentó 211 veces en hijos de mujeres con regresión caudal. Qué importante para la historia. Yo he visto cuatro regresiones caudales y en las cuatro hay el antecedente de diabetes mellitus pre-gestacional. Antes, una mujer con diabetes antes de embarazarse. Bueno. Y pues otra vez, la diabetes o la hiperglicemia provoca sus mecanismos teratogénicos a través de todas las vías. Por último, teratógeno físico, energía ionizante, rayos X, ¿sale? Tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a medir la radiación. Las vamos a medir en grays. ¿Por qué? Porque si bien hay otras medidas de radiación, los grays miden la cantidad de radiación que absorbe la carne viva. Y justo eso es lo que nos interesa. Ahora, varias cosas. Dos, la primera, lo que sabemos de su efecto teratogénico resulta de estudios observacionales por las secuelas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Sale? Y no existe una dosis segura de exposición a rayos X ni recomendada. En la medida de lo posible se deben de evitar. Pero al mismo tiempo vamos a ver cuáles son las medidas de centigrade demostradas asociadas a defectos congénitos o a complicaciones infantiles. Aquí está. 10 centigrades. Si una mujer fecundada se expone a 10 centigrades, alto riesgo de una pérdida. Luego, menos de 5 centigrades en cualquier momento del embarazo, no se ha evidenciado un incremento de riesgo de absolutamente nada. De 5 a 50 centigrades en estos periodos se asocia a retraso de crecimiento intrauterino y discapacidad intelectual. Exposiciones de estas dosis a etapas más tardías del desarrollo se asocia a incremento de riesgo de cáncer infantil, particularmente leucemias. Y solo dosis mayores a 50 centigrades después de la semana 25 se asocian a pérdida gestacional tardía. Ahora, convengamos que llevamos algunos años con la misma posibilidad de una guerra nuclear que se vivió en la Guerra Fría de los 60, pero que fuera de esa posibilidad, la exposición a radiación más común que las personas vivimos, pues son pruebas diagnósticas o tratamientos radiantes en medicina, ¿sale? Ahora, las radiografías tienen medidas en centigrades muy bajitas. Tomemos de ejemplo la tele de tórax, que necesitaríamos 5.000 teles de tórax seguidas para llegar a la dosis de 5 centigrades, ¿sale? A lo que quiero llegar es las radiografías simples en buena medida son seguras de usarse durante cualquier momento del embarazo, durante cualquier momento del embarazo. Obviamente que idealmente si no necesita sacarse fotos del esqueleto y está embarazada, pues no se le hacen, ¿no? Pero en teoría son seguras de usarse. Las que más riesgo tienen son los estudios tomográficos, particularmente los abdominales y particularmente lo que más radiación expone a una mujer embarazada son los estudios tomográficos abdominales contrastados. Son los que idealmente se deberán de evitar, pero tampoco es que estén contraindicados. Si durante el embarazo, porque puede pasar, de hecho, el embarazo eh, es un estado mórbido, no es un estado fisiológico. Y hay seguramente mejores médicos al respecto del conocimiento fisiológico, endocrinológico y ginecológico que yo se quisieran parar de pestañas. Pero lo que quiero llegar es
existen muchas complicaciones gestacionales que cuando suceden le da sentido a la palabra es que ya se alivió. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Algunos tipos de cáncer debutan durante la gestación y tienen que ser abordados para mejorar el pronóstico y calidad de vida, pues en este caso, sobre todo de la madre, ¿no? Pero bueno, siempre hay sus asegúnes. Y fin. ¿Dudas de este tema que fue teratología? No, doctor. No, doc.